Vamos allá con la frase magnánima que comienza el libro de Orgullo y Prejuicio, frase conocida mundialmente. Es una verdad universalmente aceptada que un soltero con posibles ha de buscar esposa. Por muy poco que se sepa de los gustos u opiniones de tal varón cuando se incorpora a una comunidad, esa verdad tiene tanto arraigo en la mente de las familias circundantes que se le considera por derecho propiedad de una u otra de las hijas. Mi querido señor Bennet, le dijo un día su esposa a este caballero, ¿te has enterado de que por fin se ha alquilado Netherfield Park? El señor Bennet respondió que no estaba al tanto. Pues ya lo sabes, replicó ella. La señora Long acaba de hacerme una visita y me lo ha contado todo. El señor Bennet no respondió. ¿No quieres saber quién ha ido? ¿Quién ha sido? Exclamó su esposa impaciente. Tú me lo quieres contar y yo no me opongo a enterarme. Aquella respuesta era más que suficiente invitación. Claro que tienes que estar enterado. La señora Long dice que se trata de un joven de gran fortuna que procede del norte de Inglaterra. El lunes se presentó a ver la propiedad en un coche de 4 caballos y le gustó tanto que se puso inmediatamente de acuerdo con el señor Morris. Al parecer se instalará antes de que acabe septiembre y algunos de sus criados llegarán ya para finales de la semana que viene. ¿Cómo se llama? Bingley. ¿Casado o soltero? Soltero, querido, por supuesto, un soltero con mucho dinero, 4 o 5 mil libras de renta al año. ¡Qué suerte tienen nuestras hijas! ¿Cómo así? ¿Qué tiene eso que ver con nuestras hijas? Mi querido señor Bennet, replicó su esposa, ¿por qué te propones siempre agotar mi paciencia? Sabes de sobra que estoy pensando en que se case con una de ellas. ¿Es eso lo que se propone instalándose aquí? ¿Lo que se propone? ¡Qué tontería! ¿Cómo puedes decir eso? Pero es muy posible que se enamore de una de ellas, por lo que deberás ir a visitarlo tan pronto como llegue. No veo motivo para ello. Podéis ir las chicas y tú o enviarlas a ellas solas, lo que tal vez sea mejor, porque como eres tan guapa como tus hijas, quizá el señor Bingley te prefiera. Me halagas mucho, querido. Es cierto que tuve mi parte de belleza, pero no pretendo ser nada extraordinario ahora. Una mujer con 5 hijas crecidas no puede pensar en su propia belleza. De ordinario a una mujer en esa situación no le queda mucha belleza en la que pensar. De todos modos, querido mío, has de ir a ver al señor Bingley cuando llegue. Eso es más de lo que te puedo prometer. Pero piensa en tus hijas, piensa en qué buen partido sería para cualquiera de ellas. Sir William y Lady Lucas están decididos a ir. Nada más que por esa razón ya sabes que, en general, no visitan a los recién llegados. Has de ir tú, porque de lo contrario no podremos ir nosotras. Eres demasiado escrupulosa. Estoy seguro de que el señor Bingley se alegrará mucho de verte y le llevarás unas líneas mías asegurándole que cuenta con mi sincera aprobación para casarse con cualquiera de nuestras hijas, aunque tendré que añadir unas palabras en favor de mi pequeña Lizzie. No harás nada parecido. Lizzie no es mejor que las demás. No es ni la mitad de guapa que Jane y no tiene tan buen carácter como Lydia, pero tú la prefieres siempre. Ninguna de ellas destaca demasiado, replicó el señor Bennet. Son tan tontas e ignorantes como otras chicas, pero Lizzie tiene un poco más de agudeza que sus hermanas. Señor Bennet, ¿cómo puedes insultar a tus propias hijas de esa manera? Te encanta mortificarme, no te compadeces en lo más mínimo de mis pobres nervios. Estás equivocada, querida mía. Siento un gran respeto por tus nervios, que son viejos amigos míos. Llevo por lo menos 20 años oyéndote con mucho respeto hablar de ellos. ¡Ah! No sabes cuánto sufro. Espero, sin embargo, que lo superes y vivas para ver cómo muchos jóvenes con 4.000 libras de renta se instalan por estos alrededores. No nos serviría de gran cosa aunque fuesen 2 docenas, puesto que te niegas a visitarlos. Ten la seguridad, querida mía, de que cuando sean 2 docenas iré a visitarlos a todos. El señor Bennet era una mezcla tan extraña de vivo ingenio, humor sarcástico, reserva y extravagancia que la experiencia de 24 años no había sido suficiente para que su esposa lograra entender su carácter.
A la señora Bennet, en cambio, era mucho más fácil entenderla. Mujer de escasa inteligencia, pocos conocimientos y humor voluble. Cuando no se hacía su voluntad, se imaginaba enferma de los nervios. La meta de su vida era casar a sus hijas y su distracción, las visitas y las habladurías. Hasta aquí capítulo 1. Comenzamos capítulo 2. El señor Bennet fue uno de los primeros visitantes que recibió el señor Bingley. Siempre había tenido intención de presentarle sus respetos, aunque insistiéndole a su esposa hasta el último momento en que no lo haría, y la señora Bennet solo tuvo conocimiento de la visita durante la velada del día siguiente, cuando lo supo de la manera que a continuación se explica. Al ver a su segunda hija ocupada en arreglar su sombrero, el señor Bennet se dirigió a ella de repente con estas palabras. «Espero que te guste el señor Bingley». «No tenemos manera de saber lo que le gusta al señor Bingley», intervino su esposa con tono resentido, «ya que no vamos a visitarlo». «Olvida usted, mamá», dijo Elizabeth, «que nos lo encontraremos en las reuniones sociales y que la señora Long ha prometido presentárnoslo». «No creo que lo haga. Tiene 2 sobrinas y es una mujer egoísta e hipócrita que merece una pésima opinión». «A mí me sucede lo mismo», dijo el señor Bennet, «y me agrada saber que no cuentas con ella para que te haga favores». La señora Bennet no se dignó a responder, pero incapaz de contenerse, empezó a reprender a una de sus hijas. «Deja de toser de esa manera, Kitty, por el amor de Dios. Compadécete un poco de mis nervios. Consigues destrozármelos». Kitty es muy poco discreta cuando tose, dijo su padre. «No tiene sentido de la oportunidad». «No toso para divertirme», replicó Kitty quejumbrosamente. «¿Cuándo tendréis el próximo baile, Lizzie?» «De mañana en 15 días». Sí, claro», exclamó su madre, «y la señora Long no regresará hasta un día antes, de manera que le será imposible presentárnoslo, porque tampoco ella lo conocerá». «En ese caso, querida mía, serás tú quien esté en mejor situación y podrás presentarle al señor Bingley». «Imposible, señor Bennet, imposible. Puesto que no lo conozco, ¿cómo puedes mortificarme tanto?» «Alabo tu circunspección. 2 semanas es, sin duda, muy poco tiempo. No se puede saber cómo es una persona en 15 días, pero si nosotros no nos atrevemos, otros lo harán. Y después de todo, la señora Long también ha de tener su oportunidad. Por consiguiente, como considerará que se le hace un favor, si tú no quieres hacérselo, me ocuparé yo personalmente de presentarle al señor Bingley». Las chicas miraron fijamente a su padre. La señora Bennet se limitó a decir: «Tonterías y nada más que tonterías». «¿Cuál puede ser el significado de una afirmación tan categórica?», exclamó su marido. «¿Consideras que las fórmulas de presentación y lo mucho que se insiste en ellas son tonterías? En eso no estoy completamente de acuerdo contigo. ¿A qué te refieres, Mary?» «Porque eres una jovencita que reflexiona mucho, lee libros voluminosos y prepara resúmenes». A Mary le hubiera gustado decir algo muy sensato, pero no supo cómo. «Mientras Mary precisa sus ideas», continuó su padre, «volvamos al señor Bingley». «No soporto al señor Bingley», exclamó su esposa. «Lamento oírte decir eso, pero ¿por qué no me lo has dicho antes? Si lo hubiera sabido esta mañana, no habría ido a visitarlo. ¡Qué mala suerte! Porque, puesto que ya he ido a verlo, no podemos dejar de tratarlo». El asombro de su esposa y de sus hijas era lo que el señor Bennet buscaba, y el de su esposa sobrepasó, quizá, al de las demás, aunque cuando terminó su primer estallido de alegría se apresuró a explicar qué era lo que desde el primer momento había estado segura de que sucedería. «Qué amable has sido, aunque sabías que terminaría por convencerte. Sé que quieres demasiado a tus hijas para negarles esa oportunidad. Qué contenta estoy, y vaya broma que nos has gastado, yendo esa mañana y sin decirnos nada». «Ahora, Kitty, ya puedes toser lo que quieras», dijo el señor Bennet, abandonando la habitación, fatigado por los arrobamientos de su mujer. «¡Qué padre tan excelente tenéis, hijas mías!», le dijo ella cuando se hubo cerrado la puerta. «No sé cómo podréis nunca agradecerle sus amabilidades.
Ni yo tampoco, si vamos a eso. Cuando se llega a nuestra edad ya no es tan agradable, os lo aseguro, hacer nuevas amistades todos los días. Pero por vosotras estamos dispuestos a cualquier cosa. Lidia, querida mía, aunque eres la más joven, estoy segura de que el señor Bingley bailará contigo en el próximo baile. No me importa ser la más joven, dijo Lidia con firmeza, porque todavía soy la más alta. El resto de la velada se empleó haciendo conjeturas sobre cuánto tardaría el señor Bingley en devolver la visita de su padre y decidiendo cuándo le invitarían a cenar. Terminado capítulo 2, vamos al capítulo 3. Pese a muchas preguntas, para las que contó con la ayuda de sus 5 hijas, la señora Bennet no consiguió extraer de su marido una descripción satisfactoria del señor Bingley. Las mujeres de la familia le atacaron de distintos modos, con preguntas directas, con suposiciones ingeniosas y con arriesgadas conjeturas, pero el señor Bennet esquivó todas sus estocadas, por lo que al final y a la postre se vieron obligadas a aceptar la información sumamente favorable, aunque de segunda mano, facilitada por su vecina Lady Lucas. Sir William estaba encantado con el señor Bingley. Era muy joven, extraordinariamente bien parecido, de trato agradable y como adecuado remate, se proponía asistir al próximo baile con un numeroso grupo de amistades. ¿Qué más podía pedirse? El gusto por el baile era un primer paso que facilitaría, sin duda, el posterior enamoramiento, y se abrigaron vivas esperanzas sobre la disponibilidad del corazón del señor Bingley. Si pudiera ver a una de mis hijas felizmente colocada en Netherfield, se dijo la señora Bennet a su esposo. Y a todas las demás igual de bien casadas, no me quedaría nada más que desear en el mundo. El señor Bingley devolvió a los pocos días la visita al señor Bennet y permaneció unos 10 minutos charlando con él en la biblioteca. Tenía esperanzas de que se le permitiera comprobar la belleza de las señoritas de la casa, de la que tantos elogios se hacían, pero no vio más que al padre. Las jóvenes fueron algo más afortunadas porque tuvieron ocasión de comprobar desde una ventana del piso superior que su nuevo vecino llevaba una casaca azul y montaba un caballo negro. Poco después se le envió una invitación para cenar, pero cuando la señora Bennet ya había pensado en los platos que realizarían sus virtudes de ama de casa, llegó una respuesta que lo retrasó todo. El señor Bingley tenía por fuerza que estar en Londres al día siguiente y, en consecuencia, le era imposible aceptar la invitación con que le honraban y la compañía ofrecida. El desconcierto de la señora Bennet fue grande al no entender que el señor Bingley tuviera asuntos en Londres cuando apenas acababa de llegar a Hertfordshire, y temió que su nuevo vecino se pasara la vida volando de un sitio a otro sin instalarse nunca en Netherfield como debiera. Lady Lucas consiguió tranquilizarla en un tanto, lanzando la idea de que el señor Bingley solo se había marchado a Londres para volver al baile con un grupo numeroso, a lo que pronto siguió la noticia de que traería consigo a 12 damas y a 7 caballeros. A las hermanas les preocupó tal abundancia de competidoras, pero se consolaron la víspera del baile cuando tuvieron noticia de que, en lugar de una docena, solo había traído de Londres a 6 señoras, sus 5 hermanas y una prima. Y cuando el grupo entró finalmente en el salón de baile, pudo verse que solo lo componían 5 personas: el señor Bingley, sus 2 hermanas, el marido de la mayor y otro joven caballero. El señor Bingley era apuesto y de aspecto distinguido, semblante agradable y de un trato cordial, sin la menor muestra de afección. Sus hermanas también eran mujeres distinguidas con aspecto de estar perfectamente al tanto de la última moda. Su cuñado, el señor Hurst, parecía sin más un caballero. Pero el señor Darcy, el amigo del señor Bingley, pronto llamó la atención de los presentes por su aventajada estatura y buen talle, facciones regulares, nobleza de porte y por la información, que empezó a correr de boca en boca antes de que hubieran transcurrido 5 minutos desde su llegada, de que contaba con 10.000
libras de renta. Los caballeros decidieron que era un hombre de excelente figura y las damas lo declararon mucho más apuesto que el señor Bingley. Pero, aunque se le contempló con gran admiración durante la primera mitad de la velada, su actitud provocó un desagrado creciente que redujo de inmediato su popularidad. Se descubrió que era orgulloso, que se consideraba superior a todos los presentes y que era persona difícil de contentar. Y ni siquiera la importancia de sus propiedades en Derbyshire bastaron para contrarrestar la expresión severa y desagradable que lo hacía índigo de cualquier comparación con el nuevo ocupante de Netherfield. El señor Bingley se hizo muy pronto amigo de las personas de mayor relevancia social que asistían al baile. Era un joven animado y de carácter abierto que bailó todas las piezas. Se quejó de que la reunión concluyera tan pronto y habló de organizar otro baile en su nueva casa. Cualidades tan agradables hablan por sí mismas. ¡Qué contraste entre él y su amigo! El señor Darcy bailó solo una vez con la señora Hart y otra con la señorita Bingley, sin querer que se le presentara a ninguna de las damas de la localidad, y pasó el resto de la velada paseando por el salón y hablando de cuando en cuando con alguien de su mismo grupo. Ya no quedaba duda alguna sobre su carácter. Era el hombre más orgulloso y desagradable del mundo, y todos desearon que no volviera a aparecer nunca por allí. Entre las opiniones más desfavorables hay que señalar la de la señora Bennet, a cuyo desagrado por su manera general de comportarse hubo que añadir su resentimiento personal por haber hecho menos a una de sus hijas. Elizabeth Bennet se vio obligada, debido a la escasez de caballeros, a quedarse sin pareja durante 2 de las danzas, y durante parte de ese tiempo el señor Darcy permaneció lo bastante cerca para que la joven oyera sin proponérselo una conversación entre este último y el señor Bingley, que abandonó el baile unos minutos para convencer a su amigo de que participara de una manera más activa. «Vamos, Darcy», le dijo, «he de hacerte bailar. No me gusta verte por ahí solo de esa manera tan tonta. Será mucho mejor que bailes». «No pienso hacerlo. Ya sabes que no me gusta bailar a no ser que conozca bien a mi pareja, y en una reunión como esta sería insoportable. Tus hermanas están pedidas y no hay ninguna otra mujer en la sala con quien no fuese un castigo tener que bailar». «No quisiera ser tan exigente como tú por todo el oro del mundo», exclamó Bingley. «Te juro por mi honor que no he conocido en toda mi vida a tantas muchachas agradables y varias de una belleza fuera de lo corriente». «Tú estás bailando con la única joven bien parecida que hay en el baile», dijo el señor Darcy mirando a la mayor de las Bennet. «Ah, es la criatura más hermosa que he visto nunca, pero exactamente detrás de ti está sentada una de sus hermanas, que es muy bonita, y me atrevo a decir que muy simpática. Déjeme que le diga a mi pareja que os presente». «¿A quién te refieres?». Volviéndose, el señor Darcy contempló por un momento a Elizabeth, hasta que al tropezarse con su mirada, apartó la vista y dijo con frialdad: «No me parece mal, pero no es lo bastante guapa para tentarme, y ahora no estoy de humor para interesarme por jovencitas que otros hombres pasan por alto. Será mejor que vuelvas con tu pareja y disfrutes de sus sonrisas, porque estás perdiendo el tiempo conmigo». El señor Bingley siguió su consejo, el señor Darcy se alejó, y en el pecho de Elizabeth no quedaron unos sentimientos excesivamente cordiales hacia él, lo que no le impidió contar lo sucedido a sus amigas con notable sentido del humor, porque era una persona despierta y alegre que sabía sacar punta a cualquier cosa ridícula. En conjunto, la velada transcurrió agradablemente para toda la familia. La señora Bennet había tenido ocasión de ver lo mucho que al grupo de Netherfield le agradaba su primogénita. El señor Bingley bailó con ella en 2 ocasiones, e incluso las hermanas del nuevo inquilino de Netherfield le prodigaron sus atenciones. Jane lo agradecía todo tanto como su madre, aunque de manera más reposada. Elizabeth se alegró de la satisfacción de Jane. Mary oyó que se la mencionaba como la muchacha con más talento de la zona, y Catherine y Lydia tuvieron la suerte de no quedarse nunca sin pareja, algo que de momento era lo que más les preocupaba en los bailes. Así que regresaron de muy buen humor a Longbourn,
el pueblo donde vivían y en el que su familia era la de mayor relieve. Al llegar a casa encontraron al señor Bennet todavía levantado. Con un libro entre las manos se olvidaba del tiempo y en aquella ocasión sentía además bastante curiosidad por conocer el resultado de una velada que había despertado tantas expectativas. Más bien abrigaba la esperanza de que todas las ilusiones de su esposa sobre el recién llegado se vieran defraudadas, pero pronto descubrió que iba a tener que oír una historia bien diferente. «¡Ay, mi querido señor Bennet!», exclamó ella al entrar en la habitación. «¡Qué velada tan deliciosa y qué baile tan maravilloso! Siento que no hayas estado allí. Todo el mundo se ha fijado en Jane. No puedes imaginártelo. Todos se han hecho lenguas de su atractivo. El señor Bingley la ha encontrado muy hermosa y ha bailado 2 veces con ella. Fíjate bien en eso, querido. Ha bailado 2 veces con ella. La única muchacha a la que ha sacado a bailar una segunda vez. Primero bailó con la señora Lucas. Me disgustó mucho verlo con ella, pero luego no volvió a interesarse. A decir verdad, nadie lo hace, como sabes muy bien. Jane, en cambio, pareció impresionarle mucho cuando la vio bailando. Así que preguntó quién era e hizo que se la presentaran y le pidió que bailara con él la siguiente pieza. Luego bailó en tercer lugar con la señorita King y en cuarto con María Lucas, de nuevo con Jane y después con Lizzie y la Boulanger. «Pues, si tuviera un poco de compasión conmigo», exclamó su marido con impaciencia, «no habría bailado ni la mitad. Por el amor de Dios, no me sigas enumerando a sus parejas. Ojalá se hubiera torcido un tobillo durante la primera danza». «Ah, querido», siguió la señora Bennet, «estoy encantada con él, es tan sumamente guapo y sus hermanas unas damas encantadoras. No he visto en toda mi vida nada tan elegante como sus vestidos. No me extrañaría que el encaje del de la señora Hurst». Al llegar aquí, se vio interrumpida de nuevo. El señor Bennet se oponía a cualquier descripción de galas femeninas, por lo que su esposa se vio obligada a buscar otro cauce para su relato y pasó a contar, con mucha amargura y alguna exageración, la escandalosa descortesía del señor Darcy. «Pero te aseguro», añadió la narradora, «que Lizzie no se pierde mucho porque es el hombre más desagradable y antipático que cabe imaginar, y no merece la pena intentar complacerlo. Tan superior y tan engreído que era absolutamente insoportable. Iba de aquí para allá convencido de que no había otro como él. Ninguna chica lo bastante guapa para sacarla a bailar. Quisiera que hubieras estado allí, querido, para ponerlo en su sitio con una de tus salidas. No sabes cómo detesto a ese hombre». Bueno, en teoría acabamos aquí, pero voy a leer un capítulo más, si os parece bien, porque dijimos media hora de lectura y solo llevamos 15 minutos. Así que voy a leer un cuarto y seguimos con el resto del directo y hablamos de otras cosas, ¿vale? Último capítulo, capítulo 4. Cuando Jane y Elizabeth estuvieron a solas, la primera, que se había mostrado hasta entonces reservada en sus alabanzas al señor Bingley, manifestó a su hermana lo mucho que le gustaba. «Es exactamente lo que debe ser un hombre», dijo. «Razonable, con buen humor, animado. No he visto nunca modales tan perfectos, tanta soltura y una buena educación tan impecable». «Y además es muy bien parecido», replicó Elizabeth, que es algo que un joven debe igualmente procurar, si es que está a su alcance, cabe decir. Por lo tanto, es un joven muy completo». «No sabes lo mucho que me gustó que me sacara a bailar la segunda vez. No me esperaba semejante cumplido». «¿De veras? Pues yo sí lo esperaba por ti. Pero esa es una gran diferencia que existe entre nosotras. Los cumplidos a ti te sorprenden siempre. A mí, nunca. Nada más lógico que sacarte otra vez a bailar. Si no es ciego, tuvo que darse cuenta de que eras 5 veces más bonita que todas las demás. No hay que considerarlo galante por hacer eso. Bueno, sin duda es muy galante y te doy permiso para que te guste. Te han gustado personas mucho más estúpidas». «Lizzie, eres demasiado propensa. No sé si te has dado cuenta a que te guste todo el mundo. Nunca encuentras falta a nadie. A tus ojos todo el mundo es bueno y simpático. No te he oído hablar mal de un ser humano en toda mi vida». «No quisiera precipitarme a la hora de censurar, pero siempre digo lo que pienso». «Sé que lo haces, y eso es lo que resulta admirable, teniendo como tienes mucho sentido común, que seas tan sinceramente ciega a las locuras y estupideces de los demás.
Hay mucha gente que finge ser candorosa. Encuentras personas así por todas partes, pero ser candorosa sin ostentación ni segundas intenciones, resaltar lo bueno del carácter de todo el mundo, mejorándolo y no decir nada de lo malo, es algo que solo tú sabes hacer. De manera que también te gustan las hermanas de ese caballero, ¿no es cierto? Sus modales no están a la misma altura. Al principio no, desde luego, pero son muy agradables cuando hablas con ellas. La señora Bingley va a vivir con su hermano y le llevará a la casa. O mucho me equivoco, vamos a encontrar en ella una vecina perfectamente encantadora. Elizabeth guardó el silencio de quien otorga, pero sin estar convencida, el comportamiento de las hermanas del señor Bingley en el baile no estaba calculado para complacer a todo el mundo y con más agudeza de observación, un temperamento menos adaptable que el de su hermana y una capacidad de juicio nada dulcificada por atenciones que no había decidido. Estaba muy poco dispuesta a darles su aprobación. Eran, sin duda, damas muy distinguidas a quienes no faltaba el buen humor cuando se encontraban a gusto y perfectamente capaces de mostrarse agradables cuando así lo decidían, pero al mismo tiempo orgullosas y engreídas, bastante bien parecidas y educadas en una de las primeras instituciones docentes de carácter privado creadas en Londres. Tenían una fortuna de 20.000 libras, estaban acostumbradas a gastar por encima de sus posibilidades y a relacionarse con personas de elevada posición y, en consecuencia, se sentían autorizadas, desde todos los puntos de vista, a tener tan inmejorable opinión de sí mismas como pobre de los demás. Eran una familia respetable del norte de Inglaterra, circunstancia que tenían muy grabada en la memoria, al mismo tiempo que procuraban olvidar que tanto la fortuna de su hermano como la suya propia se habían forjado en el comercio. El señor Bingley había heredado de su padre bienes por valor de casi 100.000 libras esterlinas. Su progenitor tuvo intención de convertirse en terrateniente, pero no llegó a vivir para hacerlo. El señor Bingley acariciaba el mismo propósito y en ocasiones elegía incluso el condado, pero como ahora disponía ya de una buena casa e incluso de los derechos de caza anexos, muchos de los que sabían de su buen conformar se inclinaban a creer que quizá pasara el resto de sus días en Netherfield y dejara para la siguiente generación el trabajo de hacerse terrateniente. Sus hermanas estaban muy deseosas de que tuviera una casa que le perteneciera, pero aunque en aquel momento solo se había establecido como arrendatario, la señora Bingley no se mostraba en absoluto remisa a presidir su mesa. Tampoco la señora Hurst, casada con un hombre de más distinción que fortuna. Ponía reparos a considerar la casa de su hermano como hogar propio cuando lo encontraba conveniente. No habían transcurrido aún 2 años desde que el señor Bingley alcanzara la mayoría de edad cuando una recomendación accidental le llevó a interesarse por Netherfield House. La examinó por fuera y por dentro durante media hora. Le agradaron la situación y las principales habitaciones, le satisfazo igualmente lo que el propietario le dijo en alabanza de la casa y cerró el trato inmediatamente. Entre Darcy y él existía una amistad muy firme, a pesar de la gran disparidad de caracteres. A Darcy le gustaba Bingley por su simpatía, carácter abierto y buen conformar, si bien era difícil imaginar modos de ser que presentaran mayor contraste y pese a que él nunca parecía descontento con el suyo. Bingley estaba convencido sin reservas de ninguna clase de la alta estima en que Darcy le tenía, al mismo tiempo que valoraba al máximo sus opiniones. Darcy contaba con mejor cabeza. No es que Bingley fuese torpe, tan solo que Darcy era muy inteligente, al mismo tiempo que altivo, reservado y exigente, y sus modales, si bien reflejaban su buena educación, no hacían de él una persona atractiva. En ese aspecto, su amigo le aventajaba en gran medida. Bingley podía estar seguro de despertar simpatías allí donde se presentara. Darcy conseguía ofender casi de continuo. Su respectiva manera de expresarse durante la reunión de Merryton es suficientemente expresiva. Bingley nunca se había encontrado en toda su vida con personas más agradables ni con chicas más bonitas. Todo el mundo se había mostrado amable y atento con él, sin formalismos ni tiranteces, y muy pronto tuvo el convencimiento de conocer a todos los presentes. En cuanto a Jane Bennet, no cabía imaginar un ángel de mayor belleza.
Darcy, por el contrario, había visto a una colección de personas de escaso atractivo y nula elegancia, y no había sentido el menor interés, por lo que no recibió a cambio atenciones ni placer de ninguna clase. Reconoció que la mayor de las Bennet era bonita, pero añadió que sonreía con demasiada frecuencia. La señora Hurst y su hermana le concedieron ese último punto, aunque sin dejar por ello de reconocer que Jane les gustaba y que la consideraban una muchacha muy agradable a quien no tendrían inconveniente en tratar. Se la definió en consecuencia como muchacha encantadora, por lo que el hermano de las dos damas se consideró autorizado, al contar con semejante recomendación, para pensar en ella como mejor le parecía. Ahora sí que sí. Vamos a parar aquí. Capítulo 4. Bueno, yo creo que está bien leer 4 capítulos. Es que cuando dije 1, pues claro, no me imaginaba que fueran tan cortos. Y eso que me he leído el libro 50 veces. Pero bueno, voy a marcar aquí el capítulo 5. Y la semana que viene leeremos del 4 al 8. ¡Ay, madre mía!